Bienvenidos a Crimson Blood, un juego al estilo plataformero que llevo alrededor de 3 semanas haciéndolo, pero pasemos a lo importante. Al juego le hice varias transiciones entre pantallas, en las cuales hay un script para el menú que usa el Scene Management para poder cambiar de escena. La función pública Start Game ejecuta el Load Scene. Esto significa que cuando la persona hace clic en el botón Start Game, el juego carga la escena principal del juego llamada Game. Y como los botones del menú usan eventos onClick, para el botón de inicio arrastré el objeto que tiene este script y seleccioné la función Start Game. Para las pantallas de victoria y derrota quise implementarlas en el mismo juego sin hacer escenas distintas, por lo que creé un script. En Defeat se activa el panel de Game Over y congela el juego poniendo el tiempo en 0. En Victory usé una corrutina. Al activarse, el código ejecuta ese Wait for Seconds, que esto genera un retraso de 2,5 segundos para que termine esa animación del jefe final al morir y después mostrar el panel de Victory. Dentro del mismo Game Controller están las funciones que permiten salir de esas pantallas. Tenemos el botón de Retry, que devuelve el tiempo a la velocidad normal y recarga la escena actual usando ese Get Active Scene. Después tenemos el botón Main Menu, que también devuelve el tiempo a la normalidad y usa ese Load Scene de menú para romper el ciclo del juego y justamente volver al menú de inicio. Para pasar de una puerta a otra uso un teleport, y en vez de escribir coordenadas fijas en el código, creé otra variable pública que te permite arrastrar cualquier objeto que actúe como punto de llegada, haciendo que el script sea reutilizable para todas las puertas del juego. En el OnTrigger Enter 2D se usa un sensor fantasma. Cuando la persona entra en el área de la puerta, se activa este método. Cuando el jugador entra en el rango de la puerta, el script guarda que el jugador está dentro y almacena la referencia del objeto. Luego, busca un objeto hijo dentro del propio jugador llamado Canvas Interact, usando ese Collision Transform Find. Si lo encuentra, lo activa, haciendo que se vea esa tecla E para presionar. Si te alejas de la puerta sin tocar nada, el script limpia los datos y apaga esa E flotante para que no quede flotando en la pantalla. Pasemos a la condición de victoria y derrota. La victoria es directamente por eliminar al jefe del juego. El jefe tiene un método llamado Die, que cuando este método se ejecuta, ya que la vida llegó a 0, pasan las siguientes cosas. Primero, cambia su estado de Is Dead a True, para detener las mecánicas y frenar su movimiento. Después, activa la animación de muerte en el animator y después programa su destrucción de la escena tras 3 segundos. Después, en el Game Controller, el jefe se comunica justamente con este controller y dice: ya me mataron, activa la pantalla de victoria. Y como vimos antes, esto activa la corrutina que espera esos 2,5 segundos por la animación del jefe antes de mostrar el menú de victoria. Y la derrota pasa cuando los enemigos te matan. En el Take Damage, cada vez que un enemigo colisiona con el jugador, el script resta los puntos de salud. Y si la vida llega a 0 o menos, el código detiene cualquier otra ejecución mediante el return. Cuando se ejecuta la función Die, el script cambia de inmediato de Is Dead a True. Esto es fundamental porque para bloquear por completo el bucle de update, impidiendo que nos podamos mover, atacar después de haber muerto. Además, primero se fuerza la velocidad física del Rigid Body a 0, para que el personaje no quede flotando o deslizándose por el piso de una forma rara. Y además se llama al controlador de sonido, ese Player Sound Controller, y se dispara el animator. Ese Activate Death no se llama desde el código update, sino que se ejecuta directamente desde el editor de Unity mediante un Animation Event. Este es puesto en el último fotograma de la animación de muerte del personaje. Cuando termina el sprite, la animación dispara esa función, la cual se comunica con ese Game Controller para mostrar el panel de Game Over. Y pasemos al uso de colisiones, como por ejemplo la detección del suelo. En la función isGrounded, el script genera una caja invisible de detección justo abajo de los pies y usa una máscara de capa, Floor, que el código ignora por completo los enemigos, elementos de fondo, respondiendo únicamente cuando esa caja choca con plataformas asignadas a la capa del suelo. Otro caso es el sistema de ataque. Para las mecánicas de ataque agregué una detección circular por área, que cuando el jugador toca el botón de ataque, el código dibuja un círculo invisible con un centro en Attack Point y un radio determinado por el Attack Range. Y al ser All, recolecta todos los objetos colisionadores que entraron en ese rango. Después, mediante un bucle for, el script entiende automáticamente quiénes son enemigos comunes y quién es el jefe final. Y como me estoy quedando sin tiempo, por último les cuento una mecánica adicional que son las orbes, que al morir un enemigo, spawnean orbes aleatorias con un impulso físico. En el piso, calculan la distancia y la dirección normalizada hacia el jugador, persiguiéndolo como un misil teledirigido para curarlo mediante el método Heal.
Mediante hacía esto, tuvo un bug el cual las orbes empujaban al personaje por colisiones, pero aplicando un doble colisionador, uno sólido y el otro trigger, y configurando un layer override para que atraviesen al jugar como fantasmas, se solucionó. Y hasta acá llego con el vídeo, así que muchas gracias por ver.